Tresierra y Asociados presentan El Sofá Jurídico, otra forma de ver el derecho. Buenas tardes, retomamos los podcasts jurídicos del despacho Tresierra y Asociados. Yo soy Enrique Tresierra, socio fundador del despacho Tresierra y Asociados, y me encuentro con Francisco Salinero, con Paco, que es magistrado de la Audiencia Provincial de Valladolid, de la sección primera, pero como siempre a mí me gustaría que se presentase. ¿Quién es Francisco Salinero y cómo ha llegado a la Audiencia Provincial de Valladolid? Bueno, pues Francisco Salinero, antes de llegar a la Audiencia Provincial de Valladolid, primero tuvo que ingresar en la carrera judicial, superando una oposición libre, porque entonces no había cuartos turnos, ni terceros turnos, ni turnos especiales. Y en un momento determinado, cuando acabé la carrera, pues tuve que plantearme mi futuro profesional. Mi familia era económicamente modesta, pero con unos padres inmejorables que tenían muy claro que querían que su hijo estudiase. Y yo me dediqué a estudiar para, con el estudio, promocionarme personal y profesionalmente. Por eso estuve 2 años y medio aproximadamente preparando la oposición. La saqué en el año 1980, con 27 años, y me incorporé a mi primer destino en el juzgado de primera instancia de instrucción de Don Benito, en la provincia de Badajoz. A los 5 meses, en un concurso, me vine a mi tierra, porque soy salmantino, aunque no lo he dicho, en Peñaranda de Bracamonte, en Salamanca. Allí estuve 2 años y medio hasta que ascendí a magistrado. Cuando me tocó el ascenso, obligatoriamente entonces tenías que irte a una plaza de magistrado y había que ir a aquellas plazas que estaban vacantes según los puestos de trabajo que te ofertaba el Consejo General del Poder Judicial. Entonces mi primer destino como magistrado fue en el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, donde estuve aproximadamente 1 año, y luego vine ya a Valladolid en un concurso al juzgado de instrucción número 1 de Valladolid, donde estuve 9 años. En el año 93 subí a la Audiencia Provincial, me integré en la sección tercera, porque era donde había una vacante, y luego ya en el año 2006, por la jubilación del presidente de la Audiencia Provincial, que presidía la sección primera, pues pedí la presidencia de la sección primera y llegué a la Audiencia Provincial a la sección primera, que ahora está especializada en derecho de familia y en civil, porque el derecho de familia no da para cubrir toda la cantidad de carga de trabajo que tiene la Audiencia Provincial. Y por tanto compartimos civil normal y procedimientos matrimoniales, de situaciones de discapacidad, de parejas de hecho, con hijos, etc. Y bueno, pues llegué aquí a Valladolid. No era vallisoletano, era salmantino, lo sigo siendo. Ya soy, como yo digo, una especie de híbrido entre vallisoletano y salmantino. Y después, bueno, pues mi hija nació aquí en Valladolid, con lo cual estoy arraigado en la ciudad desde hace muchos años. Y así llegué a la Audiencia Provincial, por antigüedad. Fui decano unos años, cuando estaba en el juzgado de instrucción, por elección de mis compañeros entonces, y luego fui miembro de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León durante 10 años. Estuve 5 en la comisión permanente y 5 años en el pleno, también elegido por mis compañeros. Yo todos los cargos gobernativos que he tenido no han sido de libre designación, sino por elección de mis compañeros, cosa que me llena de orgullo. Además, el primer año que me presenté a las elecciones de la Sala de Gobierno, fui el magistrado más votado de toda la comunidad. Bueno, has pasado pues, entonces por juzgado de instrucción, juzgados mixtos, audiencia provincial. Este es un podcast hecho por abogados, y lo que más nos interesaría es saber cómo ves tú, qué relación tienes con los abogados, no solo en sala, sino en la calle. Ya sabes que es clamor general de los abogados que os tenemos un poco respeto, por no decir miedo muchas veces. Casi nos cruzamos dando el cabezazo que se hacía antes cuando entrabas en la sala, tenías que dar el cabezazo, pues casi nos cruzamos por la calle y damos el cabezazo. O sea, ¿qué relación tienes tú con los abogados? Pues yo afortunadamente la he tenido buena. Yo no sé si porque, hombre, ha ido variando a lo largo de los años, porque no eres igual. Cuando tienes 27 años, estás recién ingresado en la carrera judicial, no tienes ninguna experiencia, y cuando tienes ya mi edad, que estoy a punto de jubilarme en el mes de abril, y ya has tenido muchas experiencias personales y profesionales que te hacen irte dando cuenta de lo bueno, por lo menos en mi opinión, que puede ser la relación con los abogados, porque en definitiva, si te llevas bien con los abogados, va a redundar
en beneficio de la prestación del servicio público de la Administración de Justicia para lo que estamos aquí. Lo va a agilizar, y no solamente en la relación en sala, sino la relación social fuera de la sala, porque muchas veces, yo lo digo como soy miembro, porque me hicieron amigo de la Asociación Española de Abogados de Familia en el año 2008, porque muchas veces aprendes muchas cosas en esta cultura española de la taberna, del copeo, del picoteo, que los abogados nos contáis cosas que no decís luego en sala, pues no porque queréis ocultarnos nada, sino porque por razones de estrategia jurídica hay cosas que no tienes poner en conocimiento del tribunal. Y porque nos reñís mucho en sala, ¿eh? Hay bueno, veces que nos reñís mucho. Hay jueces que riñen, jueces y juezas, y hay jueces que no reñimos. A mí, por ejemplo, la buena relación, o el tratar de tener una buena relación con los abogados, pues me la inculcó mi preparador en Salamanca, que era un hombre de perfil, diríamos ahora, conservador, aunque yo me río muy mucho de estas distinciones de conservadores y progresistas, porque conozco conservadores muy progresistas y progresistas muy poco progresistas. Pero bueno, mi preparador siempre me dijo, a ver, Paco, cuando llegues a un sitio tienes que aprender a relacionarte no solamente incluso con los abogados, sino con la gente y las gentes de la ciudad donde vas a ejercer. Claro. Porque eso es fundamental. Mira, me contaban, a mí en Ciudad Rodrigo, porque me tocó llevar una época, durante 4 meses, el juzgado de primera instancia de instrucción de Ciudad Rodrigo en prórroga de jurisdicción, porque faltaba allí el juez que había ascendido, y mientras vino otro, pues se le encomendaban al juez más cercano que se hiciese cargo. Y allí el médico forense era un tío estupendo y muy buen relacionado, y había habido un juez técnicamente magnífico, según me contaban, pero acabó en la Audiencia Provincial de Madrid, ya fallecido, y entonces él tenía a gala ser muy distante con la gente de la ciudad y con los propios abogados, pero no porque se creyera superior a nadie, sino porque él pensaba, a mi modo de ver equivocadamente, que el mantener esa distancia redundaba en beneficio de su imparcialidad y de su independencia y de la imagen que podía dar si se tomaba una caña. Además, Ciudad Rodrigo era un pueblo, sobre todo en carnavales, se tomó la caña con el abogado y ya esto está de mucho contacto social. Y me acuerdo que me contaban que el día que se despidió, porque ascendió a magistrado y se marchó, pues le dieron la típica comida, homenaje que se hace a cualquiera que se traslada, a cualquier juez de traslado, y entonces en el discurso dijo que se iba con el orgullo, pero no por desprecio a la gente de Ciudad Rodrigo, que es una gente magnífica, de que no dejaba ni un amigo en la ciudad. Pero lo decía porque de esa manera él pensaba que había demostrado como debía de ser la imparcialidad o la independencia que debía adornar la actuación profesional de un juez. Porque al fin y al cabo yo entiendo que somos compañeros, cada uno en su pues claro, y además puesto. Hay un artículo en el Código Civil que te dice que las normas se interpretan de acuerdo a la realidad social. Si no te relacionas con las gentes, no conoces las costumbres, los sitios de la ciudad donde ejerces tu jurisdicción, pues vas a estar muy fuera de la realidad social. A lo mejor serás un técnico exquisito en saber cuáles son los requisitos del robo con fuerza en las cosas, pero es que las normas luego hay que aplicarlas en una determinada realidad social. Y yo he partido siempre de la idea de que hay que fomentar, y además creo que lo he demostrado, porque allí, desde que he estado aquí en Valladolid, cada vez que el colegio ha demandado en vuestros proyectos de formación que colabore, que no sé qué, encantado. Sí. Cobrando, sin cobrar, etcétera, etcétera. Me da igual. En las charlas estas que organizan la agrupación de abogados jóvenes que hacemos un café jurídico, ¿podría venirnos a hablar de no sé qué? Pues claro, encantado, pero es que no tenemos dinero para pagarle. No os preocupéis, ya está. Bueno, es que luego hacemos una cena. Pues con la cena. ¿Está? Vale, por tu experiencia, que dilatada experiencia, dime qué virtudes ves en los abogados aquí de esta plaza, por ejemplo, de Vélez. ¿Qué virtudes destacarías tú? A ver, los abogados de esta plaza tienen virtudes de la abogacía en general. ¿A qué me refiero? Y no lo digo porque esté hablando ahora con un abogado y mañana, cuando me jubile, pues voy a tener que ya no relacionarme profesionalmente con vosotros como me relaciono ahora. Pero yo soy de la opinión que el derecho de defensa
Es el derecho más importante de todos los de la tutela judicial efectiva a que se refiere el artículo 24 de la Constitución. ¿Por qué? Porque en el derecho de defensa se compendian y se resumen todos los demás que aparecen en el 24. A mí me parece lo más difícil, lo he dicho siempre en la Escuela de Práctica Jurídica y lo sigo diciendo en el máster en Derecho, que lo más difícil para mí de todo lo que es una actuación procesal es hacer el escrito de demanda, los escritos alegatorios, porque ahí, como por utilizar en términos taurinos, como hagas mal la demanda y no te metas bien en el callejón que va a la plaza en los Sanfermines, después ya no te puedes salir. El que contesta ya va un poco a rebufo, y luego el juez pues lo tiene fácil, porque viene, y sobre todo en un tribunal de apelación donde estoy yo, te viene la sentencia hecha. Escritos alegatorios, los jueces de primera instancia, que son profesionales, los abogados lo sois, por tanto, a mí me resulta mucho más fácil trabajar, como yo utilizo de ejemplo, con una buena masa madre fáctica y jurídica que me proporciona el abogado, porque eso me va a facilitar luego mi trabajo. Entonces, para mí es fundamental. Por lo menos parece que hacemos bien las demandas. Claro que sí, hombre, con alguna excepción, pero igual que... Entramos ahora en ello, los defectos. Las excepciones, pero también hay malas sentencias, sí, y malas resoluciones judiciales. Y defectos, ¿qué defectos ves tú de los que pecamos? Bueno, pues a lo mejor de no trabajar demasiado la prueba, porque muchas veces la norma está ahí. Si es que una obligación es una obligación y a un abogado me puede contar una demanda o incluso en una audiencia previa, bueno, eso en primera instancia, que yo no la trabajo, por decirlo así coloquialmente. Pero el derecho obligacional, ¿el qué es? El 80% muchas son reclamaciones de cantidad. ¿Qué vas a argumentar jurídicamente? Yo me acuerdo cuando estaba en Don Benito, pues había un abogado recién ingresado y frente a los abogados ya consolidados o consagrados, vamos a llamarlo así, pues les ganaba muchos pleitos. ¿Por qué? Porque se trabajaba la prueba. Y el abogado ya veterano, pues tenía muchos clientes, pero andaba siempre con mucha prisa y hacía escritos muy bonitos. Cuando iba a sala hablaba muy bien, mucha retórica jurídica, pero la chicha se le iba. Y entonces... También es verdad que entre vosotros veréis, y yo por lo menos lo he visto con alumnos de la Escuela de Práctica Jurídica, los abogados que empiezan le tienen un temor reverencial a los abogados mayores. Como diciendo, joder, me ha tocado le voy a ganar. Pero si no sé, es el caso. Claro, es el caso. Eso es la historia. Yo me acuerdo, y ahí es donde tenéis que trabajar muchas veces. Y he visto que la prueba a veces no se trabaja. Yo tuve un compañero, me acuerdo que era de Madrid, que ha fallecido también, que me encantó en un juicio que tuve contra él, que me decía, miren, aquí no se viene a hablar. A un juicio se viene a probar las cosas. Y yo eso lo veo fundamental. Porque, claro, los abogados también entramos ahí, muchas veces la idea de que nosotros entramos en sala y que no vale para nada lo que vayamos a decir. Que vosotros ya tenéis la sentencia hecha, que ya habéis visto las pruebas, que ya habéis visto esto, ya tenéis la idea, y que al final, cuando llega el turno, que muchas veces cuando empezamos nos da el pánico más absoluto a la hora de informar, y algunos leen y otros nos da pánico, decimos, ¿para qué? Si es que ya lo tiene hecho. Bueno, a ver, hay que distinguir entre lo que es la primera instancia y lo que es la apelación, porque en la apelación ya trabajamos con un material mucho más elaborado, mucho más confeccionado. En la primera instancia, pues así un poco más, por utilizar la expresión, si me la permites, la intemperie. Pero está claro que el juez, cuando va el juez de primera instancia, me estoy refiriendo, en un ordinario, en una audiencia previa o en un otro procedimiento, al acto del juicio directamente, donde se propone la prueba y se practica ya la prueba, o se deja para después si no es posible practicar la prueba en el mismo momento, está claro que el juez tiene que llevar una idea del juicio con el que se va a enfrentar y las posibilidades. Pues daros cuenta que, por ejemplo, en los ordinarios, en la audiencia previa, se pueden plantear muchas cosas. Desde que las partes llegan a un acuerdo, excepciones procesales, etc. Entonces el juez tiene que ir un poco preparado para enfrentarse y dar respuesta a aquello que le pueden plantear inopinadamente las partes allí en el acto del juicio. Por lo tanto, tiene que llevar preconcebido algo de lo que se le va o se le puede plantear en la sala. Pero también tiene que ir con una idea abierta
o con un espíritu abierto de que lo que yo me he imaginado no tiene por qué ser ya determinante y decisivo, sino que lo puedo modificar en función de lo que me digan los abogados, que es muy importante, y de la prueba que se practique si efectivamente... Es decir, la actuación del abogado puede cambiar esa idea, digamos, preconcebida, o ese esquema, ese planteamiento inicial que tiene el juez. Hombre, si dais con un juez que tiene una concepción del ejercicio profesional como yo la estoy describiendo y como yo la concibo, pues claro que la labor del abogado es fundamental. Yo he conocido a algunos de los magistrados antiguos cuando vine aquí, que yo cuando llegaba a Valladolid tenía 30 años, era todavía muy joven. Y yo me acuerdo de aquellos jueces de primera instancia antiguos, que eran mayores, que estaban en los juzgados con 60 años, y que yo me acuerdo de uno, que no voy a decir el nombre, por supuesto, que decía: a mí la prueba no me sirve de nada, yo con la demanda y la contestación pongo la sentencia. Bueno, pues así te equivocarás muchas veces. O la típica disertación que te hacía el juez antiguo, que te decía: hijos, las sentencias cortas y a ser posible que no se entiendan. Por ejemplo, eso era algo... Lo que sí que nos pasa, hay sentencias que me cuesta un mundo entenderlas. Es decir, ¿qué está diciendo su señoría? Claro, porque luego después, cada uno, a la hora de redactar, tenemos nuestro estilo y, por ejemplo, yo, en mi vida, yo no sé si lo habré conseguido, y lo habré acertado, me habré equivocado, etcétera, etcétera. Pero yo sí que en la redacción de las sentencias he tratado de compaginar, hacer un trabajo técnico-jurídico, pero también con un lenguaje comprensible, no solamente para el abogado, que también, sino para el cliente, que ya sé que el cliente, y eso es también un tópico, o el abogado va a ir nada más al fallo a ver si me han dado la razón o no me han dado la razón. Pero si en un momento determinado alguien, abogado y cliente, tienen la curiosidad de saber por qué le han dado la razón o por qué se la han quitado, pues yo he tratado siempre de redactar las sentencias en un lenguaje comprensible, tanto para el abogado como para el cliente, sobre todo para aquel cliente que no está acostumbrado, como si estamos los operadores jurídicos, por utilizar esta expresión, a esa abstrusa jerga jurídica que a veces se hace en ocasiones, si no tratas de ser pedagógico, incomprensible. Incomprensible. Para ti, hazme memoria, un caso en que, al hilo de lo que estábamos hablando, en que la actuación del abogado haya sido fundamental. O sea, el caso típico que dices, bueno, esto de calle está perdido, y dices, ups, gracias al abogado está ganado. ¿Te acuerdas de algún caso que has tenido? Hombre, yo sí, porque además, como ya en estos años, desde que la sección primera, porque cuando yo subía a la audiencia, subía a la sección tercera, después pasó a la sección primera. En aquellos tiempos primeros no había especialización entre las dos secciones, y a las dos secciones nos correspondían casos mercantiles, civiles, de familia, matrimoniales, etcétera, etcétera. Después, también lo cuento y a la gente le resulta chocante cuando lo cuento, pero es que fue así. En un momento determinado, el Consejo se le ocurrió especializar las dos secciones. Una es mercantil, que lo llevaron a la tercera, y otra familia, que lo llevamos a la primera. Pues para que os asombréis, o para que la gente sepa de qué van las cosas, y no cómo deben ser, sino cómo son en la realidad, pues no nos especializaron cogiendo a los magistrados que estaban en las secciones civiles y decir: oye, ¿vosotros tenéis alguna preferencia? ¿No? Lo sortearon, y a la primera le cayó familia, y a la tercera le cayó mercantil. Entonces, desde que conocí familia en la tercera, y luego ya en la primera, cuando ya la sección se especializó, pues a mí me gustó profundizar, porque todavía familia conoces mucha realidad social y muchas patologías personales o relaciones humanas que no se dan en relaciones puramente patrimoniales. Pues en la compraventa de una vivienda, oiga, pues mires lo que es, si la vivienda tiene efectos, si hay que pagar el precio, si no se ha pagado, etc. Pero no tienes más relación con las paredes. En cambio, en familia todavía tienes ese contacto que tenías con la realidad social de las cosas, como te pasaba en los juzgados de instrucción, aunque los juzgados de instrucción eran duros a veces, tomar determinadas decisiones, porque allí se ven las patologías sociales. La gente que comete delitos, salvo. Pero mójate en el caso en el que el abogado... Ahora te voy a contar dos. Entonces, a mi familia es un tema que me ha preocupado mucho. Y como bien sabéis, la atribución del uso de la vivienda familiar. Sí. Pues, por ejemplo, aquí en los tiempos del cuplé,
con el 96 antiguo, que luego se ha reformado un par de veces, pero no se ha reformado como debería de ser reformado, en mi opinión, pues la atribución del uso de la vivienda familiar era automática. Automática, decían, pues cónyuge custodio, hijos para el cónyuge custodio, vivienda para el cónyuge custodio. Bueno, pues tuvimos un caso que nos obligó a reflexionar y plantearnos que esa aplicación automática del 96, siguiendo esa ecuación de custodia e hijos vivienda, pues un abogado nos demostró que efectivamente era una familia, que él era bancario, la mujer era médico, tenían una casa aquí en el centro de Valladolid, a 200 metros de la Plaza Mayor, la mujer trabajaba en el hospital clínico, el marido estaba en una sucursal de Caja España también por el centro, tenían 2 hijos, uno menor todavía, por tanto, se daba la custodia para la mujer porque así lo habían decidido y la mujer quería la vivienda. La vivienda, claro, para ella era muy cómoda porque la tenía a 500 metros en el clínico de su trabajo y a 100 metros de la Plaza Mayor de Valladolid. Las ciudades castellanas gira la vida en torno a la Plaza Mayor. Y ahí está todo. Y entonces la mujer pretendía que le atribuyeran en exclusiva el uso de la vivienda. Y entonces el abogado demostró en el procedimiento que por esa vivienda había un posible comprador que les daba, estoy hablando de 400.000 euros hace bastantes años. Y entonces decíamos, a ver, y lo consiguió probar, porque el problema era de prueba. Y llegamos a la conclusión de que no se podía producir esa atribución automática del custodio cuando los recursos económicos del grupo familiar, vendiendo y dividiendo o quedándose uno y pagando al otro la parte, servían para seguir proporcionando a los hijos un alojamiento digno, porque con 200.000 euros en aquellos tiempos en Valladolid se podían comprar muchas cosas sin que uno solo de los progenitores, el no custodio, tuviera que sufrir las consecuencias patrimoniales de la crisis familiar, que en buena parte de los casos es una crisis patrimonial, soportando él solo cuando los recursos económicos de la familia permitían que todo el grupo familiar viese protegidos sus derechos de alojamiento sin abusos y sin desproporciones. No podemos vivir a lo mejor a 200 metros de la Plaza Mayor, pero con 200.000 euros de entonces te podías encontrar un chalet en Parque Sol y podías vivir. Y esa fue la labor del abogado que hizo que la sala se planteara la reflexión de que ya no había que atribuir automáticamente el uso de la vivienda familiar, sino valorar el conjunto de las pruebas o de características de ese patrimonio familiar para que los dos cónyuges, una vez producida la crisis, cónyuges y progenitores, pudieran seguir disfrutando del patrimonio familiar y no solamente que se atribuyese a uno solo. Entonces, pues verás que ahí la labor del abogado para nosotros fue fundamental. Primero, fácticamente, porque fue capaz de probar que esa vivienda tenía un potencial comprador que permitía que los dos pudieran seguir disfrutando y seguir proporcionándose un alojamiento digno a los hijos. Y después, jurídicamente, haciendo una interpretación del artículo 96 mucho más abierto, mucho más flexible, no tan rígida como se venía haciendo por la mayor parte de los tribunales de toda España. Ya. Y ahora vamos al caso contrario. Vamos a ver la actuación más nefasta que te has encontrado. Hombre, yo aquí he visto una muy grande, fue penal, donde en un robo con intimidación en la calle, donde en el atestado policial no aparecía nada más que me han quitado el dinero. Se me ha acercado alguien, me ha intimidado y me lo ha quitado, ¿vale? Fiscal con el atestado acusa de robo con intimidación sin concurrencia de ninguna de las circunstancias agravatorias del robo con intimidación y le pedía al acusado, pues, 1 año y medio, me parece, de prisión entonces. Entonces, el fiscal interrogaron a la víctima, el fiscal no se apartó de lo que figuraba en el atestado, simplemente intimidación simple, formalmente muy simple,
llega el momento de interrogar al abogado del acusado, que a veces los abogados, sobre todo en materia penal, tienen que saber cuándo lo tienen que preguntar. Y le preguntó a la víctima, oiga, ¿y la intimidación cómo se produjo? ¿Utilizó algún arma el acusado? Y dice, sí, una navaja. Y a partir de ese momento, el fiscal cambió conclusiones y le cayeron 4 años por el agravante de armas, por culpa del abogado. Si lo decía mi abuela, si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada. Esa es la historia. Vale. ¿Qué caso a lo largo de tu carrera es el que más dudas te ha planteado? El que te has comido la cabeza para dictar sentencia y que incluso cuando la hayas dictado has dicho, pues no estoy seguro todavía. O te ha dado muchas noches sin dormir. Hombre, en familia pasa mucho, porque en familia, sobre todo cuando tienes que decidir custodias, cuando tienes que decidir regímenes de visitas, cuando tienes que atribuir usos de viviendas, poner pensiones, compensatorias, alimenticias, la prueba anda escasa, pues te plantea problemas de conciencia porque tienes que cortar trajes a medida y de esos, pues muchos. Pero a mí, sin ser sentencia, a mí, por ejemplo, cuando era juez de instrucción, uno de los temas que más me comían el coco, sin llegar a sentencia, porque cuando era juez de instrucción estaba investigando, eran los delitos de agresión sexual, porque solías tener poca prueba y mucha pena. El hecho de lo que investigado ahora, imputado sí, antes, claro, el hecho de imputar a una persona... O en aquellos tiempos procesar, porque por las violaciones tenías que procesar. Entonces yo recuerdo un caso que todavía me soñó con él, aunque parezca mentira, y fue un caso de 2 agresiones sexuales en Valladolid, donde la policía detiene a un presunto sospechoso, donde las 2 señoras en diferentes días se hace la diligencia de reconocimiento en rueda y las 2 le reconocen. La policía trabaja bien, porque a veces que la policía también trabaja mal. Los abogados trabajáis mal, los jueces también trabajamos mal, pero la policía también. Pero bueno, la policía lo hizo bien y no se quedó simplemente con el reconocimiento, sino que trató de comprobar las coartadas que ofrecía el chico. El chico, respecto a una de las violaciones, de una de las agresiones sexuales, era violación, porque era con penetración, dio como coartada que el día de la agresión que le imputaban, él estaba trabajando haciendo una nave en Azuqueca de Henares, fíjate, todavía me acuerdo, estoy hablando de los años 86-87. La policía comprobó y efectivamente había estado trabajando ahí con un contrato, pero no justamente el día de la agresión sexual. La otra señora, que fue en unas fiestas de Valladolid, por San Lorenzo, la agresión fue ahí en la Rosaleda, pues lo mismo, también la señora la reconoció y la policía comprobó la coartada, que consistió, según la declaración del chico, en que él estaba con los amigos. Pero bueno, la policía hizo la comprobación y efectivamente los amigos declararon que habían estado juntos, pero justamente a la hora que se había producido la agresión ya no estaba con los amigos porque le había dicho que se iba para casa. Entonces, al chico le decretó el juez de guardia la prisión provisional, luego me lo pasó a mí porque era el que tenía yo las diligencias, y un día me vinieron a ver los padres, era un chico de Cigales, y los padres vinieron a verme, a decirme que su hijo les decía, juraba y perjuraba que él no había sido. Y efectivamente tenía alguna hoja histórica penal, pero por pequeñas cosas, pero como de ladrón de las cosas tontas, 2 hurtos, 2 pero nada relacionado con agresiones sexuales. Entonces, bueno, pues aquí a mí aquello me despertó las alarmas y me quedé así. Volvieron los padres otra vez y con la misma historia. Y entonces, claro, yo les trataba de convencer a los padres. Digo, mire, es que hay 2 señoras en 2 días diferentes que le reconocen sin ningún género de dudas. Y yo les trataba de comentar a los padres, mire, es que a veces los hijos no confiesan a los padres lo que han hecho, pues por la vergüenza que les supone que le estén imputando hechos de esta naturaleza, según la concepción social que tiene la gente, este tipo de actos delictivos. Y además también a veces tienen miedo de que en la cárcel, si se reconoce estos tipos de actos, pues pueden producirse
agresiones de otros internos por estos códigos éticos que funcionan, ¿no? O más llamados éticos, que funcionan en las prisiones. Pero bueno, a mí era un asunto que me tenía mosca, por así decirlo. Porque no era normal que dos padres vinieran, a pesar de que unos padres siempre quieren a sus hijos y quieren lo mejor para ellos, que insistieran tanto y que el niño insistiera en que él no había sido. Entonces, el mismo día que estaba dictando el auto de procesamiento contra él, que llevaba el chico entre 3 y 4 meses en prisión provisional, después de haber practicado todas estas pruebas de comprobar las coartadas, etcétera, etcétera, pues me pasan a disposición también del juego de guardia un detenido por agresiones sexuales, que cuando leo el atestado, la dinámica comisiva era muy parecida a la del chico este. Y entonces se me iluminaron las luces, por así decirlo, y automáticamente ese día, el mismo día, le dije a la policía: a ver, localícenme a las 2 señoras que reconocieron a este chico por las 2 agresiones sexuales. Se produjo la circunstancia afortunada para él de que las 2 señoras estaban en Valladolid. Me subí a la prisión con el letrado de la Administración de Justicia, entonces llamado secretario judicial, hicimos un reconocimiento en rueda nuevo con las 2 señoras y con los 2, el que iba a procesar y el que venía detenido por unas agresiones sexuales con una dinámica comisiva muy parecida. Entonces los pusimos en la rueda a los 2 y efectivamente reconocieron al segundo, pero de manera inequívoca. ¿Cuál era la confusión que habían sufrido los testigos? Pues porque este chico los 2 eran hipermétropes y llevaban unas lentes correctoras que el ojo desde fuera se veía grandísimo. Entonces, aquel mismo día, pues le puse en libertad al primero, procesé al segundo por los hechos y, bueno, pues fue curioso porque a este chico, al que no había sido, le llevó Fernando García Tola, ¿no os acordáis de aquel programa que tenía? Sí. Un periodista aquí de Valladolid, que tuvo un programa muy famoso, y allí contó su historia. Entonces Marcos García Montes, el famoso abogado, ahora tan famoso por otras cuestiones, llevó una reclamación contra el Ministerio de Justicia para que le indemnizasen los 3 o 4 meses que había estado privado de libertad, y el Ministerio de Justicia, de una manera sorprendente, dijo que no, porque no había ido error judicial, porque no se había equivocado el juez, sino que se habían equivocado los testigos. Entonces, bueno, pues Marcos García Montes llevó el contencioso y dijo que, evidentemente, que un sistema jurídico penal que admite como prueba de cargo para enervar la presunción de inocencia una prueba tan incierta a veces como los reconocimientos en rueda, claro, pues que si tienes ese sistema, pues asumes las consecuencias económicas de los errores que pueda producir el que este tipo de pruebas pues puedan dar lugar a una condena. ¿Cuál ha sido lo que me hace a mí soñarme todavía? Pues que si no llega a aparecer el segundo, a este chico seguramente que lo hubieran condenado a 12 años por cada agresión sexual, porque las señoras es que fueron sinceras. Es que primero identificaron a uno y después, cuando lo vieron al otro... Parecidos, vamos, claro, porque tenían esa característica física ocular que las indujo a confusión. Pero bueno, eso todavía me sueño, porque digo, si no llega a aparecer, este chico se hubiera llevado 12 años por cada delito de agresión sexual que entonces está. Entonces hay cosas pues, que te marcan toda la vida y a mí no se me ha olvidado. Fíjate los datos, la cantidad de datos que te he dado sobre el caso. Bueno, para terminar me gustaría hablar de varios casos concretos. Por ejemplo, nosotros en el despacho últimamente está aumentando exponencialmente en el seno de familias de padres divorciados la denuncia de un progenitor contra otro porque le ha dado un guantazo a un chico. Y con las consecuencias penales que tiene, que hay pena de prisión, no entraría en prisión, pero tiene una pena de prisión, antecedentes penales, eliminación de la guarda custodia, incluso de la patria potestad. Claro, a nosotros nos cuesta mucho explicar a un padre, decir, ¿cómo no voy a poder dar un bofetón a mi hijo si se porta mal? Ya se ha eliminado el famoso derecho de corrección que venía en el Código Civil, se eliminó, ya no está, pero evidentemente, ¿cómo podemos hacer entender a la gente
¿hasta qué límite está un derecho de corrección? Digamos, el derecho de educación, podríamos llamarlo ahora, porque evidentemente si se penasen todas las conductas, si un padre deja sin salir a su hijo, sería una detención ilegal y no entra en la cabeza, pero estamos llegando a casos en que a lo mejor en una crisis matrimonial, uno de los cónyuges divorciados muchas veces utiliza de forma instrumental esto para eliminar custodias compartidas, es decir, que tiene unas implicaciones penales no muy graves, pero en el seno de familia gravísimas. ¿Cómo lo ves tú este caso? ¿Se está exagerando? ¿Está bien esa protección al menor? ¿Cómo lo ves? Hombre, a ver, la protección al menor está bien, sobre todo cuando hemos pasado épocas hace muchos años donde el derecho del pater familias o la autoridad, la potestad del pater familias, pues era absolutamente desproporcionada. Casi en la época del derecho romano tenía hasta derecho de vida y muerte sobre los hijos. Afortunadamente los tiempos han cambiado y todo tiene que estar en la proporcionalidad de las cosas, y efectivamente a los niños hay que corregirlos, porque entre las obligaciones que a un padre o a unos padres o progenitores les atribuye el artículo 154 del Código Civil es corregirlos, educarlos, procurarles una formación integral, y ahí a veces hay que tomar medidas correctoras para cumplir esa obligación que también tienes impuesta legalmente. No te puedes entender de la atención de tus hijos, ni material ni moral, simplemente por el temor a que si yo me excedo, bueno, pues efectivamente, por desgracia, no nos enseñan a la mayor parte de los mortales a ser padres, ¿no? Lo vas aprendiendo sobre la marcha. Entonces ahí yo creo que la experiencia personal, social del juez puede dar lugar a que ese tipo de reacciones de determinados progenitores, valorándolas en el conjunto de las circunstancias en que se han producido, se puedan tomar medidas que no den lugar a soluciones desproporcionadas que nadie entiende. Por ejemplo, como te priven del régimen de visitas, te pongan una medida de alojamiento, la familia se destruya. Muchas familias españolas todavía responden al modelo de que los ingresos de familiares de los que se beneficia la familia nada más proceden todavía del padre, etcétera, etcétera. Bueno, o pueden proceder también de la madre, que ya serán también esos modelos, aunque sean más bien todavía menos frecuentes que los del padre que trabaja fuera de casa. Y entonces eso también a la larga puede ir en perjuicio de los menores. Entonces siempre hay que valorar para tomar medidas en esos supuestos que tú me estabas planteando, o atender, porque así lo ha dicho el Supremo y el Constitucional, el interés superior del menor. Entonces, claro, el interés superior del menor, como casi todos los conceptos que se manejan en el derecho de familia, son conceptos jurídicos indeterminados, muy abiertos, a infinidad de posibilidades interpretativas, y por eso es bueno que en materia de familia lleguemos a la especialización de jueces o de juezas muy experimentados en atendidos o apoyados por equipos psicológicos y sociales importantes que le puedan ayudar a acertar con la mejor decisión, porque a veces un exceso pues no puede provocar esas consecuencias entiendo que el juzgador, tan irracionales incluso. El juzgador de lo penal también que tendría que tener esta formación en derecho de familia para saber de dónde vienen, si hay algún motivo espurio para poner la denuncia, y ver que en esta crisis matrimonial estamos aprovechando esto para tener la custodia o para evitar la custodia compartida. Pues claro, a ver, denuncias falsas, por más que haya habido determinados sectores ideológicos que hayan dicho que las denuncias falsas no existen, cuando sobre todo la denunciante es una mujer, es estúpido, porque es no conocer la realidad social. Hace muchísimos años ya, muchísimos, cuando antes de crearse los juegos de violencia sobre la mujer, pero se empezó a permitir que en los juzgados de instrucción de guardia pudiese el juez de guardia tomar medidas civiles, pues me acuerdo que el caso era el de Barcelona. En Barcelona, como en Madrid, pues entonces, ahora tampoco hay suficientes juzgados de familia para el nivel de conflicto familiar que se producen en ciudades de mucha población y de mucha litigiosidad, pero entonces todavía era mayor. Entonces los juzgados de familia, yo me acuerdo en aquella época en Barcelona, podían ser 3, 4 como mucho. Entonces los retrasos eran enormes y los abogados legítimamente pues presentaban una denuncia para conseguir que en el juzgado de guardia pues le resolvieran el tema
urgente de decidir quién sale de casa, quién se queda con la familia, con el uso de la vivienda familiar, quién se queda con la custodia, el régimen de visitas, pensiones alimenticias, porque además son circunstancias perentorias y urgentes que hay que tomar decisiones. Entonces había algún sector de todo tipo que decía, le echaba la culpa a los abogados, yo siempre los he encendido. Y no es porque me parecía razonable, oiga, mire, si a mí el ordenamiento jurídico me da unas posibilidades, pues las voy a aprovechar en defensa de mi cliente sin incurrir en excesos y en ilegalidades manifiestas. ¿Cómo se hubiera resuelto ese tipo de problemas de denuncias falsas por la escasez de jugadores de familia? Pues habiendo creado 27 jugadores más en Barcelona, donde un abogado no tuviera que acudir a estas artimañas, vamos a llamarlas así, y ir a un juego de familia donde inmediatamente en 3 días, en 15 días, tenía unas medidas provisionales resolviendo esos aspectos urgentes. Y me acuerdo que la jueza decana de Barcelona, entonces, que era mujer, y además de jueces para la democracia, aparentemente progresista, la asociación a la que pertenecía está teñida o adornada de ese carácter progresista, pues lo denunció y se le echaron encima pues todos los sectores radicales ideológicamente feministas de este país. Y entonces, pues en mi opinión en España somos muy dados a que las cosas valen no por lo que son, sino por quien las dice. Sí. ¿No? Pues lo de que decía Agamenón, la verdad es la verdad, no importa que la diga si Agamenón o su porquero, pues en un momento determinado Manuela Carmena, que era vocal del Consejo General del Poder Judicial, dijo que la jueza decana de Barcelona tenía razón y que se estaban produciendo denuncias falsas por estas circunstancias que estaba comentando. Entonces, a partir de que intervino Manuela Carmena, que estaba adornada también de un aura progresista, no sé qué, pues ya la gente se aplacó y dejó de decir este tipo de cosas. Pero por ejemplo, ahora en la actualidad está saliendo en todos los medios el caso del famoso beso de Jenny Hermoso, de la futbolista. Y yo lo he intentado explicar a amigos y todo esto y les resulta incomprensible. ¿Cómo podemos? ¿Qué te parece a ti? ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Tú crees que es tan grave la agresión, que no es tan grave, que se merece un reproche penal, que sí se merece un reproche penal, que no? ¿Cómo lo ves? Hombre, podría merecerlo. Otra cosa es la intensidad del reproche. A ver, hoy día, cuando yo estudiaba la carrera, los delitos, vamos a llamarlos como los llamaban los profesores, algunos profesores de derecho penal, los delitos de bragueta, que los llamaban así, estaban encuadrados dentro de un título que se llamaba delitos contra la honestidad. Hoy día lo que prima es el derecho a la libertad y concretamente la más específica manifestación de la libertad, que es la libertad sexual. Entonces, a ti no te tienen por qué besar ni en un acto de celebración como el que se produjo en la celebración de la Copa del Mundo que ganó la selección femenina española, se acabó. Lo que pasa es que también luego eso hay que contextualizarlo, hay que modularlo, hay que ponderarlo. Precisamente la ley del sí es sí, pues tuvo una intención buena, precisamente, en mi opinión, bueno, si lees la exposición de motivos y algunos de los primeros artículos, para tratar de rebajar las penas en casos que no tenían la suficiente gravedad, a pesar de que estuvieras atentando contra la libertad sexual de alguien, como tenía la legislación anterior, que por un toque, un roce o un beso de estos fugaces, como fue, o el típico roce de que pasa una chica y le tocan el trasero, o a un chico, porque ahora puede ser en el mismo sentido. El autor puede ser un hombre o puede ser una mujer. Después la ley del sí es sí, en ese sentido, a mí me parece cuando la leí la redacción venía acertada porque permitía, según las circunstancias del caso, la gravedad de las circunstancias, las peculiares condiciones que se produjeron, pues poner penas que en la legislación anterior estaban muy altas, bajarlas y poner penas incluso pues por debajo de los 2 años que te pueden permitir después aplicar una suspensión de condenas si no tienes antecedentes penales, una pena de multa, etc. El error de la ley del sí es sí fue que después esa rebaja no la proporcionaron en relación con casos muy graves y que dieron lugar a las excarcelaciones que se produjeron.
Y entonces aquí pues habrá que modular las imágenes que ves en televisión, porque claro, opinar también de casos donde tú no has visto las pruebas y la única opinión que tienes es pues así, a simple vista para cualquiera, pues dices, bueno, pues puede ser un momento de exaltación que le damos. A mí me parece más grave de lo que he visto en la televisión, de las declaraciones y de lo que comentan en los periódicos, que es la única fuente informativa, las coacciones para conseguir que ella desistiese de seguir adelante con su denuncia, que además el posible rechazo al acometimiento, vamos a llamarlo así, del atentatorio contra la libertad sexual de esta chica dándole un beso el presidente de la Federación Española, que es el que está siendo enjuiciado, pues todas las declaraciones que yo he visto en televisión de compañeras es que ella estaba afectada, a pesar de que en ese ambiente, en el avión, de todas estas cosas, pues pareciera que aquello no tenía importancia, pero claro, lo que tiene importancia de prevalerse de una situación de superioridad, que es el jefe. Sin duda, pero yo creo que él tampoco en ese momento era porque fuera el jefe, porque el otro gesto que tuvo, absolutamente zafio y grosero, en presencia de la reina, de tocarse sus partes para no sé a quién estaba dirigiendo ese mensaje, de que él era más listo que nadie, o más fuerte que nadie, o porque le habían criticado por lo que fuera, pues ya está, pero lo que sí es verdad es que sus compañeras eso lo prenden abierto, pero otras han declarado y y además es que es muy dado a determinados comportamientos de determinada gente que ostenta cargos de responsabilidad y que piensa que están por encima del bien y del mal, pues que la estuvieran ofreciendo a la chica diciéndole, oye, mira a ver si esto le quitas importancia, porque esto puede tener problemas o prejuicios para ti desde el punto de vista personal o profesional, o incluso ventajas, dependiendo. A mí eso me parece casi más grave que lo del beso, porque si se ha producido, pues defiéndete del beso y trata de conseguir una sentencia lo más favorable posible, absolutoria o atenuada en su penalidad, en función de eso, pero luego ya tratar de presionar a una persona para que cambie su versión de los hechos o para que dé una versión que a ti te favorece, me parece bastante grave. Y que ahí, entiendo yo, no sé lo que opinas tú, que esas coacciones o esas supuestas coacciones pueden evidenciar la conciencia de haber cometido un ilícito del que lo ha cometido. O sea, si él no tuviera esa conciencia de que ha cometido un ilícito, seguramente no diría nada y no... Bueno, claro, porque cuando tú lo has hecho, a lo mejor no tienes conciencia del ilícito, pero cuando a lo mejor ya tienes una defensa letrada y que te pone encima de... pues no vas a ver a un abogado. Cuando tienes un problema así vas a ver a un abogado, es un especialista. Yo cuando tengo un problema de salud, pues voy a un médico. Claro. Pues vosotros sois los especialistas en ese tipo de problemas. Y el abogado que o le está llevando el caso, lo está asesorando jurídicamente, le pone de manifiesto pues resoluciones jurisprudenciales del Tribunal Supremo, donde este tipo de actos en algunos casos pueden haber llevado condenas de no sé qué, pues a lo mejor empieza a preocuparse y empieza a darse cuenta y a tener conciencia de que lo que hizo tiene más trascendencia de lo que él pensaba que podía ser. Y a partir de ahí empieza a tratar de actuar de una manera para evitar o reducir en la medida de lo posible la condena. Claro, después en este tipo de asuntos mediáticos, pues las opiniones te puedes encontrar de todo tipo. Pues como con los penaltis del fútbol, dependiendo quién sea el que los ve, pues es penalti, no es penalti, pues se ha tirado, no, es que mira, le ha dado una patada, que le ha roto una pierna, etcétera, etcétera. Bueno, entonces estoy hablando así a bote pronto de una cosa que me estás preguntando y que claro, hay que estar en la enjundia del caso y de las pruebas practicadas para ver qué puede salir de esa decisión. Aparentemente yo no sé lo que hará el juez de lo penal, que es el que está juzgando los hechos, pero está claro que eso va a llegar hasta el último recurso posible si la sentencia es condenatoria, incluso si es absolutoria. Pero bueno, las absolutorias son más difíciles de recurrir. Sí. Paco, un placer, mil gracias y... Bueno, y después para que veáis las relaciones, de fomentar las relaciones de los abogados con los jueces, os cuento una anécdota de un juez que hubo aquí en Valladolid, que una vez hablando con él de estos temas, de las relaciones, de si recibes o no recibes a los abogados, me dice, porque yo siempre he sido partidario de, igual que las relaciones con la prensa, mire usted, los periodistas van a contar las cosas, si las damos orientadas y masticadas las van a contar mejor que si
no tiene un asesoramiento jurídico que le podemos dar el juez del caso, etcétera, etcétera, sin revelar, lógicamente, ni infringir el derecho al secreto profesional y a los secretos sumariales, etcétera, etcétera. Y él era de la opinión, yo no recibo a los abogados. Y entonces yo me acuerdo que le dije, ¿y tú a quién recibes? Al carnicero de la esquina. Porque supongo que cuando vienes o estás en un juzgado, pues tendrás que relacionar con la gente o los que intervienen en los procedimientos judiciales. Y un abogado te pide razonablemente un día que te quiere hablar de un caso, porque no lo vas a recibir. Después podrás adoptar las cautelas que quieras. Por ejemplo, por recibir y que esté el abogado de la parte contraria, o que esté no sé quién, o que esté el letrado, etc. Pero negarte así, por principio, a recibir un abogado, pues chico, estás en un ambiente y en un mundo. A mí me han dicho a veces, algún abogado con el que después he tenido muy buena relación, me decían, cuando yo llegué aquí con 30 años, en el año 84, me decían, joder, Paco, es que tú al principio dabas como miedo porque eras muy distante. Y digo, hombre, a ver, yo llego nuevo a esta plaza, por utilizar términos taurinos. Yo no conocía a nadie en Valladolid, yo no era de Valladolid. Si hubiera estudiado aquí la carrera, entonces al principio pues tomas tus cautelas porque no sabes cómo es la curia ni quién te está hablando. Cuando ya tienes muchos años de experiencia, ya vas viendo de quién te puedes fiar, de quién no te puedes fiar, de quién tienes que adoptar determinadas precauciones, etc. Entonces al principio, mientras te vas asentando, pues yo al principio podía yo siempre soy serio en sala. Y me da lo mismo, a pesar de que el abogado sea amigo, pero si hay un abogado amigo en sala, porque ya he conseguido, después de tantos años aquí, tener también amigos abogados, si son verdaderos amigos, también el abogado no te compromete en sala. Claro. Primera cuestión. Y la segunda, pues era la que te decía, pues al principio, pues vas poquito a poco, poniendo los pies y asentándote. Para decir que no ya tendrás tiempo. Pero tampoco desde el principio tienes que decir que sí. A medida que vas conociendo una curia de una ciudad que no es grande como es Valladolid, que nos conocemos todos, pues ya está. En Barcelona era mucho más reticente, porque allí había muchos abogados, había 50.000 asuntos en los juzgados de instrucción muy importantes desde el punto de vista económico y social, y tenías que andar con mucho cuidado. Pero también, que lo comentábamos antes de empezar la intervención, también es verdad que determinadas actitudes de jueces nuevos son, primero, por inseguridad, después porque en alguna época, y lo he hablado con algunos de los directores de la escuela judicial, con los que tenía confianza porque eran amigos, yo sabía que en la escuela se impartían directrices de desconfianza de los jueces nuevos cuando llegaban a su primer destino, y que tuvieran mucho cuidado con los abogados. No, perdona, tú puedes tener mucho cuidado con algunas personas que ejercen la abogacía. Pero con la abogacía como profesión en general no tienes por qué ser desconfiado de entrada. Lo que decíamos, tratarnos como compañeros, que en el fondo es lo que tenemos. Estamos en la misma historia. A ver, aquí, ¿para qué estamos? Vosotros desde una perspectiva, de una postura profesional, para defender los intereses de vuestro cliente. Nosotros, como yo le digo a mucha gente, o a algunos amigos que no son de esta profesión, cuando opinan de resoluciones judiciales, pues siempre les digo lo mismo. A ver, me acuerdo que tengo un amigo médico y le decía, a ver, tú cuanto mejor atiendas a tu paciente, mejor cumples con tu función. Claro. Yo tengo 2 pacientes, uno en un lado y otro en otro, y ahí la imparcialidad y la independencia es fundamental. Y me equivocaré, ¿cómo no me voy a equivocar? Porque muchas veces los abogados te dicen, cuando tienes confianza con ellos y con debido respeto, lógicamente, porque además hemos comentado muchas cosas, a veces salen normas novedosas, y hoy día la diarrea legislativa es importante, bueno, y muchas veces, pues para interpretar una norma, pues hablas con un abogado con el que tienes confianza. O en el colegio, a veces, cuando has intervenido en una jornada de formación, yo me acuerdo de la última de la ley trans, pues luego sale el debate. Entonces dices, bueno, pues oye, tenemos que interpretarlo entre todos. Yo no soy aquí el oráculo de Delfos, y cuando te dice algún abogado, oye, es que te has equivocado, digo, joder, es que yo no soy Dios, porque si fuera Dios, pues vosotros sobrabais, porque yo iba a acertar siempre. ¿O no? Muchísimas gracias. Vivimos todos de nuestros y vuestros aciertos y errores interpretativos. Gracias. Pero bueno, vamos progresando. Y de la labor tan importante del abogado, la mejor prueba es que muchos cambios de criterios en audiencias provinciales, en la jurisprudencia menor o en el Tribunal Supremo vienen de buenos trabajos, de buenos escritos, de buenos argumentos, de buenas conclusiones de los abogados que han llevado ese caso. Obviamente.
Lo dicho, Paco. Mil gracias. A Un placer. vosotros. Gracias.